Bienvenido seas a Leyendas de aquí y allá. Mi nombre es Jesús G y espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo esta leyenda. El festín de Satanás. Existía un pueblo minero ya hace decenas de años, que toda su economía se regía por esa misma actividad económica, ya que era la principal fuente de ingresos de esa área. Aquel poblado era sumamente católico, puesto que la población cada domingo abarrotaba el templo de ese pequeño pueblo minero. Las familias vivían bien, no ostentosamente, pero un sabroso plato de comida jamás faltaba sobre la mesa de la familia de dichos mineros, mismos quienes día a día salían a las múltiples minas de esa zona. Esa área era rica de diversos minerales. José, un minero promedio, con esposa y 2 hijos, podía solventar bastante bien sus exigencias de vida trabajando en aquellas minas. Y José, un día solo despertaba muy temprano, justo al cantar el gallo, aún estando muy oscuro el cielo. Se alistaba para ir a trabajar, como cualquier otro día ordinario y rutinario. Y así, solo tomaba un camino con dirección a la mina, y a su vez se encontraba con otros mineros que se dirigían al mismo punto para comenzar esas labores totalmente físicas. E ingresaban a la mina ese día aquellos trabajadores con pico y pala y casco, de forma totalmente rutinaria para extraer el valioso mineral, el cual en su mayoría era bronce. Así que aquel puñado de mineros en ocasiones usaban explosivos como dinamita para realizar esas tareas con la mayor eficacia posible. Ese día en particular se había usado bastante dinamita, y así, una vez que terminaron las explosiones y era seguro, ingresaron los mineros para continuar con la extracción de dicho material. Ya, una vez que se adentraron en su totalidad en la cueva, en ese momento solo sentían como el suelo dentro de la mina se estremecía de una manera bastante violenta, y la entrada de aquella mina se comenzó a desplomar. Comenzaba a sepultar la entrada del camino con toneladas de piedra y grava, dejando a los trabajadores totalmente indefensos y atrapados, pues la entrada de esa mina había colapsado totalmente y eran metros de roca y piedras que les había dejado encerrados en ese lugar. Así que en ese momento los mineros trataban de cavar una salida, pero veían que era inútil, pues la salida sería complicada, puesto que no tenían el equipo necesario para liberar esa entrada. Sin embargo,
les tranquilizaba un tanto que probablemente recibirían la ayuda del exterior, pues era un hecho que se darían cuenta la empresa minera y que tratarían de liberarlos sin duda alguna. Aún así, sabían que no sería nada fácil, incluso para los mineros del exterior, aunque trabajaran con todas sus fuerzas, por aquella profundidad en la cual había ocurrido aquel derrumbe. Así era que aquellos mineros, esa noche, solo con incertidumbre y el miedo latente, solo rezaban un rosario, pedían a Dios fortaleza y valentía para sobrellevar esa difícil situación. Solo llegó la noche, cosa que realmente no podían distinguir los mineros, pues ellos se encontraban en una obscuridad parcialmente o casi en su totalidad, ya que trataban de reservar el combustible de las lámparas de gasolina y la muy escasa comida que llevaron, la cual era solo para un día de una jornada laboral. Entonces, el poder racionalizar esos bienes en ese momento era la prioridad de esos obreros. Esa noche, solo, cada trabajador se acomodaba en un pequeño pedazo e incómodo y terroso para recostarse y tratar de conciliar un poco el sueño y poder dormir algunas horas. Así que solo se apagó aquella lámpara que daba una opaca luz y los mineros dormían. Al día siguiente, solo despertaban, y no era por el sonido del gallo, tampoco por los rayos del sol rasgando el cielo. Más bien, era por la costumbre de su propio organismo de despertar a ciertas horas, día a día, durante algunos años. A esos obreros, ese día, les animó un poco, pues se escuchaba tenuemente a través de las rocas que se comenzaban a hacer trabajos para remover ese material que obstruía ese rocoso mineral que había colapsado y había tapado la mina. Los mineros encerrados se encontraban felices. En su pensamiento colectivo pensaban que era casi un hecho que estarían en un par de días en sus hogares. Sin embargo, algo que aquellos trabajadores no habían contemplado era que los dueños eran extranjeros. La concesión también era extranjera, y para los dueños de esa concesión minera, lo importante no era el capital humano. Más bien, su interés giraba mayormente en cumplir las cuotas de extracción del mineral. Fue por eso que solo asignaron una decena de mineros para la liberación de la ruta de aquella mina. Y ese día los mineros que se encontraban atrapados en las fauces de aquel túnel rocoso solo consumían sus escasos alimentos y trataban de racionalizar la poca agua restante de sus tules, en la cual guardaban ese preciado líquido vital. Así ese día continuó, con pocos avances de los mineros del exterior y pocas reservas de los mineros del interior.
al tercer día del enclaustro, por permanecer atrapados, aquellos trabajadores comenzaban a caer en una profunda desesperación, pues ¿cómo era posible que aún ni siquiera se escuchaba cerca los ruidos de los picos y palas para su liberación? Aquellos trabajadores, solo, con el estómago vacío y una profunda sed, se quedaban rezando. Solo pedían un milagro que les hiciera salir con vida de esa cueva. Ese día, solo la noche volvía a hacerse presente nuevamente. Y esa noche, ya cada trabajador se encontraba recostado en su zanja de tierra. Ya todos dormían, pues sumando que tenían poca fuerza por la falta de alimentos, cuando, allá a altas horas de la madrugada, solo de manera repentina, escuchaban una música folclórica e iluminación que se hacía presente al interior de esa cueva, y de manera totalmente surrealista veían a un hombre en un sillón con un sombrero de copa, el cual era bastante elegante, y delante de ese hombre se encontraba una mesa llena de manjares, vino, agua, oro, mujeres hermosas divirtiéndose. Y aquel hombre elegante, incitaba a aquellos pobres mineros a saciar sus placeres mundanos. Los trabajadores de la mina solo se quedaban perplejos y confundidos, pues, ¿qué era eso? Se preguntaban si tal vez ya les habían liberado o posiblemente sería algún espejismo por el hambre y deshidratación la cual ya sufrían. Varios mineros hambrientos despertaron y acudieron a esa mesa y trataban de tomar algún pedazo de comida de aquella mesa. Un minero estaba a punto de tomar una pierna de un pavo, y ese hombre, aquel hombre se presentaba y decía: puedes tomar lo que desees, saciará tu hambre, quitará tu sed, salvará tu vida. Y no solo salvará tu vida, puesto que cuando salgas de esta mina, te haré dueño de muchas tierras de este poblado. Solo existe un único requisito, y es muy sencillo. Solo tienes que venderme tu alma, pues si no lo habías notado, yo soy Satanás, y tu Dios te ha abandonado. Pero yo no te he abandonado, hijo mío. Solo pido una cosa, tu alma, y serás libre para disfrutar de todos estos manjares y estos placeres que te he traído, al igual que todos los presentes que estén dispuestos a realizar el pacto. Y sé que son muy católicos y creyentes, pero también sé que ustedes tienen familia, esposa e hijos. Y les pregunto, ¿dejarán de ser egoístas y hedonistas y realizarán el pacto
para que sus familias estén mejor y ustedes salgan con vida. ¿Están dispuestos? ¿Correrán el sacrificio? Pues, ¿acaso Jesucristo no hizo lo mismo? ¿Acaso Él no se sacrificó por ustedes? Hasta Dios entregó a su propio Hijo para salvarle a sus hijos terrenales. El trato es sencillo. Venid y comer, todos de Él. Venir y comer, todos de aquí, pues eso les salvará con el poder de Satanás. Los mineros solo dilucidaban esa imagen sacrílega. Sin embargo, la mitad de los obreros, con ciertas reservas, se acercaban y firmaban el papel. Al igual, apretaban la mano de aquel señor en forma de pacto, de estar cerrando un trato. Quienes ya habían cerrado el trato, solo comenzaron a comer a manos llenas y deglutir los alimentos con vino, ya con el estómago saciado. Solo, acto posterior, comenzaron a tener relaciones con las mujeres que se hacían presentes desde el Averno. Así que aquellos mineros, quienes ya habían cerrado el trato con Satanás, solo bebían y reían y alentaban al igual a los otros mineros, quienes solo permanecían en una zanja de tierra, resistiendo caer en esa tentación diabólica. E incluso el olor de los alimentos invadía el enclaustro rocoso de ese sitio. Así pasaban horas y horas, y un minero ya de cierta edad, quien no había caído en la tentación, había dejado de respirar y solo había muerto en aquella polvorienta zanja. José, el minero, quien tampoco había caído en la tentación, solo se percató de su compañero que ya había muerto. Y José solo pensaba que había muerto en gracia, pues había logrado resistir las diabólicas tentaciones, y eso sería apremiado en el más allá. José seguía sin caer en la tentación, ya que el olor a esa deliciosa comida le había hecho considerar su estado en ese momento. La tentación era muy grande. Ya la mayoría de los mineros, al no poder resistir aquellos placeres que les había dado el demonio, solo se sumaban poco a poco para poder disfrutar de ese banquete de deliciosa comida, poder tomar el oro existente de esa mesa, poder disfrutar de los placeres carnales de las mujeres que amenizaban aquel evento, dicho evento que había dejado de ser fúnebre y angustioso, pues esos trabajadores habían dejado de ser presa de la angustia para adentrarse en ser partícipes de una orgía excesiva de alcohol, mujeres, manjares, la gula excesiva en todos los aspectos. José, el minero, era el único de aquellos trabajadores
que aún resistía ante la seducción del maligno. José solo esperaba la hora de su muerte, sin fuerzas, incluso ni siquiera para levantarse de esa zanja de tierra donde sentía que moría, poco a poco. Pero, ya habiendo pasado algunos días y viendo que aquella decena de mineros que se encontraban tratando de liberar la entrada de esa cueva no era suficiente, la población, los familiares, solo se desesperaban. Y así la población, desde mujeres, ancianos y niños, tomaron pico y pala y acudieron a la mina para tratar de liberar la entrada, buscando a sus familiares o simplemente apoyando a esas familias. Así fue que esa población avanzaban y seguían día y noche. Rápidamente esa población trataba de remover las rocas que obstruían esa entrada. Los mineros en su interior, mismos quienes ya habían vendido su alma al diablo por satisfacer sus placeres mundanos, no tenía ninguna prisa por ser rescatado. Solo José rezaba y rezaba por poder salir de ese sitio. Era el único que había logrado aguantar, incluso si le costaba la vida. Y así pasaron horas, y José escuchaba que los ruidos de la extracción se encontraban más cerca, cuando solo escuchaba un terrible ruido, pues la mina en el interior donde él se encontraba comenzó a colapsar en su totalidad, y aquellos mineros, los cuales habían caído en la tentación de Satanás y llevaban días y días disfrutando de los placeres mundanos, solo eran sepultados por rocas y arena en un colapso inminente. José, en un estado casi moribundo, solo se ponía en posición fetal cubriéndose, mientras todo ese material endeble sepultaba a todos sus compañeros. Escuchaba los gritos de agonía y sufrimiento. Al igual, escuchó a bastantes compañeros que en su lecho de muerte solo trataban de arrepentirse con Dios por su falta y haber caído en el pecado y el engaño de Satanás. Los lamentos eran bastantes, puesto que aquellos trabajadores se encontraban agonizando por las rocas que les había impactado bastante fuerte, rompiendo huesos y cráneos, matando a algunos individuos casi instantáneamente. José, en ese colapso de rocas, se sentía aprisionado. Sin embargo, no sentía ningún daño físico. Así que a las cuantas horas, solo José sentía que alguien le hablaba y escuchaban que decía que habían encontrado a uno vivo, y solo sacaban a José en un estado bastante crítico. A los días después, solo despertó en su cama, bastante maltrecho, pero al final de cuentas, vivo. Y la esposa de José, al ver que éste por fin regresaba en sí, se ponía bastante feliz y le platicó que la población siguió removiendo el escombro, pero que desafortunadamente todos los
otros mineros habían fallecido. Pero, al igual que un médico, hizo una revisión a los cuerpos y lo raro era que no habían muerto por inanición ni desnutrición, que tampoco por deshidratación, que todo lo contrario, parecía que se habían alimentado bien, bastante bien, durante los últimos días, a diferencia de José, a quien sí se le notaron todos esos síntomas. José le platicó a su esposa todo lo ocurrido, pero también mencionó que no dijera nada a nadie por el respeto a los familiares fallecidos. Pero la esposa de José le habría platicado a su mejor amiga posteriormente, al igual pidiéndole que guardara el secreto, y así no lo hizo, y se corría modo a forma de secreto, se iba pasando de voz en voz, convirtiéndose en mito a modo de secreto. José un día tenía que pasar por las afueras de esa mina, la cual ya solo era una pila de rocas. Cuando pasaba, escuchaba música, risas y un olor a comida, un olor a manjares que emanaba de eso que un día fue una próspera mina, y a su vez solo escuchó una voz que decía: Aún el trato está abierto y eres bienvenido a este festín, José. Intégrate con tus amigos. Esta fue la leyenda que el día de hoy he traído para ti. Al igual, espero y la hayas disfrutado. Pero sobre todo espero y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.